Bienvenidos a la edición del Sofá Inmobiliario de 2024. Hoy tenemos aquí con nosotros a Cristina García Peri. Bienvenida, Cristina, muchas gracias por estar Gemma. con nosotros. Cristina es Senior Partner de Azora y muchas cosas más, pero que prefiero que nos cuentes tú misma. Como sabéis, los sofás son parte de las actividades que hacemos dentro del IE Alumni Real Estate Club, donde Cristina nos ha servido de soporte muchísimas veces. Y hoy tenemos el placer de poder compartir con ella un rato mucho más distendido, amable y donde vamos a poder transmitirle muchas de las preguntas que nos habéis adelantado los socios. Cristina, para que no tenga que hacerlo yo, cuéntame tú, ¿quién es Cristina García Peri? Bueno, antes que nada, Gemma, agradecerte la invitación y decirte que estoy encantada de estar aquí y formar parte de este elenco tan magnífico que estáis haciendo con el Sofá Inmobiliario. ¿Quién es Cristina García Peri? Pues, pues una persona muy trabajadora, con mucha energía, muy optimista y siempre con un espíritu muy positivo, ¿no? La parte personal de mi vida, que poca gente la conoce, porque la verdad que yo me siento una persona muy afortunada, pero yo me quedé huérfana de padre a los 16 años y de madre a los 19, ¿no? Y eso me ha dado una especie de perspectiva de la vida, de que primero las condiciones y las circunstancias pueden cambiar de la noche a la mañana y no siempre para bien, ¿no? Y también esa sensación de aprovechar siempre el momento, de aprovechar las oportunidades, de disfrutar y también un poco una sensación de soledad, ¿no? Yo soy hija única, ¿no? O sea, esa sensación de que que mucho de lo que haces y logras en la vida depende de la suerte, y luego hablaremos de eso, pero desde luego depende mucho del esfuerzo que cada uno le dedique, ¿no? Yo nací en Madrid, estudié la carrera, el IE en aquella época no existía, y yo fui a ICADE a estudiar Ciencias Económicas y Empresariales, y después tuve la suerte de empezar mi carrera en un sitio maravilloso que es McKinsey & Company, que en ese momento abría la oficina de Madrid, ¿no? Esto para los que, aunque esto sea el Alumni Club, la mayoría serán muchísimo más joven que yo. Bueno, yo fui la primera mujer analista y profesional de McKinsey en España. Increíble, ¿no? Lo que ha pasado el tiempo. Creo que ahora hay 1000 personas en McKinsey. Y bueno, en el propio contexto de McKinsey me dijeron, oye, ¿por qué no haces un MBA? Y yo casi ni sabía lo que era. Bueno, pues también tuve mucha suerte y me admitieron en Harvard Business School. Y aquello fue un cambio importante en mi carrera y en mi visión de lo que yo quería hacer, ¿no? Aquello me abrió un mundo distinto, Estados Unidos, un país al que yo solamente había ido de vacaciones, y aquello marcó mucho mi carrera, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, profesionalmente, cuando terminé Harvard, dejé McKinsey, me fui a banca de inversión, y luego por avatares de la vida, después de 16 años, he acabado en el mundo de real estate. Bueno, y sigues teniendo también una pata en banca porque eres consejera en Bankinter, también entre muchas otras cosas. Y a lo largo de todo este proceso, que por lo que comentas ha sido tan trabajado como quizás no fácil, a veces, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado, personal o profesional? Pues mira, es una mezcla, ¿no? Estaba pensando en esta respuesta, y si me permites voy a decir dos cosas, ¿no? Una es que casi este es un autoconsejo, ¿no? Pero aprovechar las oportunidades, ¿no? Más desde el punto de vista profesional. O sea, yo creo que a veces la gente muy organizada se planifica mucho la carrera, y a mí siempre me encanta ese chiste español de o estamos a setas o estamos a Rolex, ¿no? Y a veces, aunque estés a setas, si aparece un Rolex, si aparece una oportunidad buena, tienes que tener la fuerza y el optimismo de decir, bueno, pues voy a aprovechar esa oportunidad, ¿no? Y eso yo lo he hecho a lo largo de mi carrera, ¿no? Y me ha funcionado, bueno, a veces mejor que otras. Y el otro consejo, y este sí me lo dio una persona hace mucho tiempo, es, y esto nos aplica mucho a las mujeres que solemos ser más perfeccionistas, es que no hay que obsesionarse con mejorar lo que uno hace mal, sino enfocarse en lo que uno hace bien, ¿no?
Y si esto lo llevas, por ejemplo, al deporte, se ve muy claro. Un gran deportista tiene que tener un golpe ganador, o un futbolista tiene que tener una patada y una manera de regatear ganadora, ¿no? Y eso lo entrenas siempre mucho más que el resto, ¿no? Y yo creo que con la carrera profesional es un poco el tema. Tienes que, con el tiempo, aprender qué es lo que haces bien y enfocarte mucho más en eso y buscar aquellas oportunidades profesionales donde verdaderamente puedes tener más impacto y puedes ser más diferencial y, por lo tanto, pues tener una experiencia más satisfactoria para ti y para los demás, ¿no? Sí, casi más especialización, ¿no?, que los roles generalistas. Y en todo este tiempo, en toda esta trayectoria, ¿de qué te sientes más orgullosa? ¿De logros o de decisiones? De logros o de decisiones. Bueno, te diré una que fue muy difícil para mí y que, sin embargo, de las más difíciles que he tomado, pero de las más importantes. Y es cuando yo ya llevaba 14 años en banca de inversión, mi hija mayor tenía 9 años, y yo ya tenía 3 hijos, y bueno, pues de pronto no le iba bien en el colegio, en fin. Y empecé a pensar que seguramente tenía que dar prioridad en ese momento a mi familia. Y efectivamente dejé de trabajar. O sea, cosa que nadie pensaba que yo nunca dejaría de trabajar, dimití. Y en 2 meses cambié completamente mi vida para dedicarme a mi familia y a mis hijos. Fue una decisión muy difícil, pero de las mejores que he tomado, porque yo creo que estuve 5 años sin trabajar. O sea, yo creo que esos 5 años fueron fundamentales para mí. Yo aprendí muchísimo siendo madre de familia. Una de las cosas que aprendí es a valorar a las mujeres que solo trabajan en casa, porque es de los trabajos más difíciles. Yo a veces les decía a mis hijos, yo quiero volver a la oficina para que alguien me haga caso, para que alguien haga lo que yo digo. Pero sin embargo, pues fueron unos años maravillosos y bueno, de las cosas que me siento más orgullosa, porque claramente no era algo que estaba en mi cabeza y sin embargo supe ver en ese momento que era lo que yo tenía que priorizar. ¿Y cómo fue? ¿Fue sencilla esa reincorporación posteriormente? Bueno, pues ahí es donde tuve mucha suerte, porque me volví a España y bueno, un poco por los contactos que yo tenía de mi carrera de banca de inversión, una de ellas eran los fundadores de Azora. Y ellos empezaron a hablar del mundo de real estate y al principio tampoco me sentía que era mi área de confort, ¿no? Pero una vez más, dentro de Azora, desde el principio intenté encontrar un rol donde yo podía aportar desde mi experiencia financiera, que era lo que mi experiencia financiera y mi experiencia internacional, que era donde yo podía aportar más en Azora, ¿no? Y bueno, de ahí surgió un poco el rol que he tenido desde el principio de intentar internacionalizar nuestra base de inversores, de intentar internacionalizar el perfil de Azora, de intentar internacionalizar también lo que hacemos, ¿no? No solo comunicarlo, sino trabajar para que la firma seamos cada vez más internacionales, ¿no? Y entonces, bueno, como digo, era un rol que no existía en Azora y que desde que yo entré, pues entre todos los socios, creo que es donde yo más les aporto, ¿no? Me podía haber puesto a invertir en logística, pues seguramente pues acabo aprendiendo. Pero volviendo a lo que he dicho al principio, ¿no? Intenté buscar, bueno, dónde yo puedo aportar un poco más, ¿no? Dado que ni soy arquitecto, ni había tenido particular experiencia en el mundo inmobiliario, pero sin embargo, bueno, pues yo entendía de cómo los inversores toman decisiones, cómo los inversores crean portfolios, cómo se valoran las cosas, cómo funcionan los mercados de capitales, ¿no? Y bueno, pues cómo dejar de pensar en yo soy una gestora española a yo soy una gestora global, ¿no? Uh-huh. Y ahí yo me acuerdo cuando hice el máster que te contaban la historia de Wells Fargo, pero no del banco, sino de la compañía de trenes, perdón, de caballos, que hacía transporte a caballo, que cuando el tren empezó a tomar fuerza, pues quebraron.
porque no supieron ver que su negocio era el transporte de personas y de mercancías, sino que era gestionar coches de caballos, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay que cambiar el chip y pensar en cuál es el propósito de Azora, cómo añadimos valor y por lo tanto, cuando lo empiezas a ver desde ese punto de vista, te das cuenta que tenemos mucho que aportar a nivel internacional y no solo en España, ¿no? Sí, bueno, es negocio quizás puede ser como más local, pero con perspectiva internacional, en cierta manera. ¿Y hay alguna decisión de la que te arrepientas? Bueno, seguramente muchas pues podrían haber sido mejores, pero no me arrepiento porque quizás este positivismo natural que tengo me hace pensar que siempre hay una oportunidad nueva. Siempre, pase lo que pase, un proyecto no sale, alguien se va, siempre eso lo veo como bueno, una oportunidad de hacer algo diferente, de hacer algo que no habíamos pensado. Un inversor te dice que no, pues a lo mejor es una oportunidad de conocer a otro inversor y no lo sé, ¿no? La verdad que no arrepentirme no hay nada que me arrepiento. Si me arrepiento de algo es si le he hecho mal a alguien o alguien se ha sentido dolido, ofendido, ¿no? Pero no por decisiones profesionales, la verdad es que no tengo así ninguna de la que me arrepienta. Hay un tema que tú y yo hemos comentado varias veces, hoy mismo nuevamente, que es el tema del esfuerzo. Tú misma has dicho que eres una gran trabajadora, de esa tenacidad que unida a un optimismo y un creer que las cosas van a salir es lo que yo personalmente creo que origina buenos resultados. Otros le llaman suerte, pero ¿qué importancia crees que tiene la formación y sobre todo la formación especializada, dado que al final estamos hablando de real estate? Yo creo que la formación es fundamental en nuestro trabajo, ¿no? A lo mejor hay otras profesiones donde es distinto, pero yo creo que en el mundo de real estate yo te diría que hace falta una formación inmobiliaria porque te aporta muchísimo, pero también es importante que los fundamentales estén ahí, ¿no? Y yo creo que el mundo inmobiliario tiene unos fundamentales financieros muy relevantes, de entender el valor de las cosas, ¿no? El valor de los negocios, de pensar a largo plazo, y creo que ahí tiene que haber unos fundamentos que a lo mejor los puedes adquirir con un sílabus puro de real estate, pero hay que añadir esa base fundamental, ¿no? Yo creo que la gente que sois arquitectos, pues es casi al contrario, vosotros tenéis una comprensión de lo que es el mundo del activo real y muchas veces lo que hacéis es complementarla con una formación más financiera. Pero yo creo que el camino se puede recorrer al contrario. Tú puedes empezar por una formación más general, más financiera, y luego avanzar en unos conocimientos más específicos del sector, ¿no? Pero desde luego hay una diferencia enorme entre la gente que tiene un conocimiento del mundo inmobiliario porque lo haya estudiado o porque lo ha adquirido trabajando y la gente que no. Entonces yo soy una convencida de la formación más especializada, ¿no? Y esto me lleva a otra pregunta de la que también hemos debatido mucho a lo largo del año pasado dentro de las propias reuniones y diversos foros del club, que es el talento. ¿Qué sería para ti el talento y el valor de cierto talento como es el talento senior, ¿no? ¿Qué importancia tiene hoy en día? Bueno, talento depende cómo lo definas, ¿no? Pero talento, yo cuando pienso en talento pienso más, para mí talento es un don natural, ¿no? De hecho, a mí una vez, cuando estaba en el máster, me preguntó una compañía que se llama Bertelsmann, que es una compañía alemana de medios de comunicación y tal, que a mí me hacía muchísima ilusión. Y fíjate, luego acabé en banca de inversión. Y me acuerdo que me preguntó, ¿tú qué talentos tienes? No, me dijo, ¿tú tienes algún talento? Y me quedé pasmada porque digo, bueno, yo no tengo ningún don así natural. Si tengo algún don natural es el que hablábamos antes, ¿no? De que soy muy positiva y tengo mucha energía, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué es el talento? Y el talento senior. Para mí, la edad, y será por la edad que tengo, no es como yo mido a la gente, ¿no? Yo mido a la gente por la energía que tengan,
la capacidad que tengan de ilusionarse por un proyecto, la perseverancia que tengan, porque las cosas no pasan de la noche a la mañana, ¿no? Y a veces ahora la gente joven pues tiene una necesidad de que los resultados sean inmediatos y enseguida se frustran. Y desafortunadamente los grandes proyectos no se hacen de la noche a la mañana, ¿no? Que sean buenos trabajadores en equipo. Yo creo que eso, o sea, yo creo que la gente más senior tiene, fíjate, muchísimas cosas que aportar, porque tiene una experiencia y siempre y cuando tengan todavía esas ganas, creo que pueden aportar muchísimo a una organización. Dicho esto, también las organizaciones tenemos que saber dar paso a las nuevas generaciones. Es decir, que creo que tiene que haber un equilibrio entre gente que está creciendo dentro de la organización y el talento senior. Y ahí creo que es fundamental a la gente joven darle oportunidades, incluso si me apuras, que estén un poco por encima, o sea, que sean retadoras, ¿no? Y yo eso, a mí me lo han hecho durante mi carrera profesional y seguramente han sido los momentos en los que más he crecido. Cuando alguien me ha propuesto algo que yo he dicho, wow, eso es un reto. Porque eso es lo que de pronto te hace dar saltos cualitativos, ¿no? Hombre, también te puedes estrellar, pero bueno, si te estrellas tampoco pasa nada, porque seguramente aprendes algo adicional, ¿no? Entonces yo eso lo tengo muy presente con los equipos y con la gente joven, no solo mis equipos directos, sino toda la organización de Azora, ¿no? Que a veces los socios, y a veces tenemos que, como se dice en inglés, let go un poco, y aunque tú pienses, pues que esto yo lo haría mejor, lo que tienes que pensar es, tienes que confiar en la gente más joven, ¿no? Y a veces pues se caerán un poco y les tienes que ayudar, pero es como enseñar a un niño a montar en bici, ¿no? Que si nunca le quitas los ruedines nunca va a aprender, ¿no? Y eso a veces a la gente que somos y que hemos sido muy ejecutivos nos cuesta, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo porque la gente joven cuando está bien preparada pues es imparable, ¿no? Sí, yo creo que al final todos tendemos a veces a sentirnos como imprescindibles nosotros y puede ser difícil soltar. Déjame que te diga una cosa, porque yo que trabajo mucho y en Azora trabajamos muchísimo con inversores internacionales, inversores enormes, yo veo que la edad de la gente, mis interlocutores en España son mucho más mayores que fuera. Es decir, yo creo que en España en general tendemos a que siempre el jefe, el socio, tengo que decidir. Yo de pronto veo en inversores, no voy a decir ningún nombre, pero algunos muy, muy grandes, que traen una persona de 35, 36, 37 años y viene sola a la reunión y es alguien que va a tomar decisiones, que está valorando una inversión o que está valorando un proyecto y lo comparo y a veces al otro lado de la mesa estamos ahí un montón de gente y más mayores. Y en España no, en España sigue habiendo gente. Es como si nos costase un poco renovar, ¿no? Por eso yo siempre, y tú lo sabes, Gemma, me encanta trabajar con gente joven, ¿no? Porque creo que a veces en España somos demasiado conservadores en ese sentido. Bueno, al menos esa es mi impresión, ¿no? Bueno, quizás otro de los mitos, ¿no? O de los también prejuicios que tenemos. Y volviendo a lo de mitos, una pregunta que nos encanta haceros a todas las personas que pasáis por el sofá, porque creemos que el sector adolece de tener muchos grandes lemas que casi son sagrados, ¿no? ¿A ti qué mito inmobiliario te gustaría desmontar? Pues mira, a mí me gustaría desmontar el mito de que para invertir, construir, operar en un país tienes que conocerlo perfectamente, tienes que haber nacido ahí, tienes que haber estado toda tu vida ahí. Y esto yo creo que tú y yo lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Yo creo que eso no es correcto. Yo creo que cada vez más en el mundo inmobiliario lo que puedes exportar y lo que puedes trasladar de una manera transversal es el conocimiento de una tipología de activo, el conocimiento de cómo operar un activo o cómo diseñar un activo. Y tú eres un muy buen ejemplo. En hoteles, o sea, al final tu conocimiento de un hotel vacacional o de un hotel boutique, eso vale mucho más y vale aquí, en Alemania, en Grecia y en Portugal. Y esa parte del conocimiento local que yo creo que a veces en el inmobiliario se le da tanta importancia. No, es que yo sé que aquí está alquilado fulanito y está pagando X euros. Es que eso hoy ya cada vez tiene menos valor.
porque eso es accesible. Eso es accesible online. No te digo ya cuando empecemos todos a utilizar la inteligencia artificial generativa. O sea, ese dato que antes se le daba tanta importancia, eso lo va a tener todo el mundo. Y lo que verdaderamente va a ser diferencial es cómo tienes que diseñar una oficina, cómo tienes que diseñar un hotel, cómo un centro comercial, el flujo residencial. No es lo mismo residencial para mayores, residencial para estudiantes. Y eso yo creo que, volviendo a mi punto de antes de la internacionalización, yo creo que en España tenemos muchísimo conocimiento y a veces parece que nos da, que no nos sentimos confiados en decir, oye, ¿por qué puede venir, no quiero mencionar, pero digámoslo así, Patricia a hacer residencia en España y yo no puedo ir a Alemania? Digo, no, aparte tampoco es el momento para ir a hacer residencia en Alemania. No. Pero quiero decir que a veces en España adolecemos de que no le damos suficiente importancia a lo que sabemos y al valor de lo que sabemos. Y ese valor que sabemos está mucho más en el conocimiento de las diferentes categorías de activos que no en que sepamos que el metro cuadrado en San Chinarro es tanto, ¿me explico? O que construir cuesta tanto, porque eso cada vez más va a ser un commodity que va a estar accesible a todo el mundo. Sí. Hoy en día todo ese tipo de información es accesible con un clic. Con un clic. Inmediatamente. Y gratis, prácticamente, ¿no? Y para terminar esta fase de conocimiento más personal sobre Cristina como persona, si yo sé que te interesan muchas cosas, si no te hubiéramos visto en el sector inmobiliario, ¿a qué te hubieras acabado dedicando? Más allá de la banca de inversión, en lo que es evidente, ¿no? ¿Qué estabas? Pues mira, creo que hubiese montado alguna empresa. Es decir, yo siempre he tenido un espíritu muy emprendedor y de hecho, aunque siempre he trabajado para grandes corporaciones, ¿no? McKinsey, JP Morgan, Merrill Lynch, pero siempre he intentado tener ese espíritu emprendedor, ¿no? Y lo he conseguido. Azora es un poco eso, ¿no? Para mí, como para el resto de los socios, es nuestro proyecto, pero seguramente si no me hubiese dedicado al mundo inmobiliario, hubiese hecho algo relacionado con la tecnología, con la innovación, ¿no? Las cosas disruptivas, ¿no? Siempre, o sea, yo en banca de inversión empecé en M&A y me pasé a derivados porque me parecía que ahí era donde estaba la innovación, ¿no? Y que la gestión del riesgo iba a cambiar completamente gracias a esos instrumentos, ¿no? Y bueno, pues he tenido esa sensación en otras ocasiones, ¿no? Con el tema de toda la gestión de datos, y creo que el mundo de la tecnología va a cambiar mucho todo, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, y seguramente si no estuviese tan contenta y tan feliz con mi proyecto en Azora me hubiese dedicado a emprender en temas relacionados con la innovación y la tecnología. Vamos a pasar a hacerte preguntas de los socios, que nos han enviado bastantes. Hemos seleccionado algunas, bien por considerarlas especialmente interesantes o porque resumen, ¿no? Temática que en otras se repiten. Muy rápidamente, Jesús Gallego de Arcadis nos pregunta cuáles son las capacidades o los conocimientos o cualidades que crees que debe tener una persona del sector inmobiliario cuando ya tiene los 35 o 40 años que le van a hacer diferenciador. Bueno, yo creo que, fíjate, voy a empezar por una, que es hablar bien inglés. Es decir, yo creo que hoy vivimos en un mundo que es global. Como digo, yo creo que el que se quede pensando, no, es que mi empresa hace esto en España y solo en España, es un sitio peligroso porque cada vez va a haber más gente de fuera que va a venir y te va a hacer la competencia, tienes muchísima concentración, ¿vale? Y para eso el idioma es muy importante. Y a mí todavía me llama la atención, hombre, si tienes ya mi edad, pues hay gente que no habla bien inglés, fenomenal. Pero si hoy tienes 30 años, es que tienes que hablar bien inglés, porque es que eso es como aprender a leer, te abre la puerta a comunicarte de una manera que es totalmente diferente, porque al final para crear una relación con un promotor, con un inversor, con un regulador o con un proveedor de servicios, con unos abogados, si no te puedes comunicar bien en un idioma,
eso es una barrera a la creación de una, ¿no? de una relación de confianza. Y la otra cosa que yo diría es, bueno, pues unos conocimientos financieros que los puedes tener tú o los puedes tener a tu alrededor. Tanto si vas a presentar un proyecto de diseño como si vas a ejecutar, ¿no? El caso de Arcadis, que puede ser no ejecutar un proyecto, tienes que tener unos conocimientos básicos de bueno, cuál es el riesgo de ese proyecto, cuál es el coste que puede asumir, ¿no? O sea, y como digo, eso lo puedes tener tú o lo puedes tener a tu alrededor, ¿no? Pero creo que es muy difícil y además pierdes mucho tiempo, ¿no? Cuando alguien te presenta un proyecto y no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista financiero, has perdido mucho, ¿no? Mucho tiempo con eso. Si lo que ves ya tiene en cuenta todo eso, bueno, pues tendrás que ajustarlo. Pero creo que eso es fundamental, porque, bueno, asumo que la parte inmobiliaria la tenemos y la tienen. Y luego la parte del idioma, que de verdad que no hay que subestimarla, porque te va a limitar tu capacidad de tener relaciones de confianza con gente que no habla tu idioma. Bueno, es que yo creo que mejor que tú no puede nadie transmitir un proyecto y si no eres capaz de hacerlo te marcas, ¿no? esa barrera. Gonzalo Muelas de CBRE, compañero nuestro del club, él quería saber cuáles crees que han sido las mejores prácticas de Azora durante el 23. Uy, durante el 23 en concreto, sí. Durante el 23 pues te diré una. Hemos estado muy obsesionados con la inflación. Es decir, le hemos dedicado muchísimo tiempo a revisar toda nuestra cartera y entender dónde estábamos protegidos contra la inflación o dónde podíamos trasladar la inflación y dónde no. E incluso ahí donde podíamos trasladar la inflación, que al final puede ser por dos motivos, ¿no? Porque contractualmente tu renta esté indexada o porque de manera natural tu renta la reseteas diariamente, los hoteles, ¿no? Y en esos hemos estado viendo verdaderamente, aunque contractualmente pudiésemos hacerlo, si en la realidad íbamos a poder. Es decir, cuál era la tasa de esfuerzo en el caso de residencial de nuestros inquilinos y en el caso hotelero, cómo vemos la demanda, cómo vemos el consumo y hasta qué punto podemos seguir repercutiendo el incremento de costes. Eso ha sido algo bueno, que hacía muchos años que no le dedicábamos nada de tiempo, porque es que hemos vivido en un entorno que no había inflación, a de pronto analizar y revisar toda nuestra cartera. Y fíjate, incluso, Gemma, nos ha afectado en algunas decisiones nuevas de inversión que cuando no veíamos claro esa capacidad de repercutir un incremento de costes, no las hemos aprobado, ¿no? Y yo creo que eso ha sido una cosa diferencial en el 2023 que nos ha ayudado, por un lado, a gestionar muy bien la cartera y, por otro lado, a ser a lo mejor demasiado prudentes, ¿no? Pero nosotros en Azora siempre decimos, oye, mejor no hacer una inversión que luego digas, la debería de haber hecho, a hacer una mala inversión, ¿no? O sea, tendemos a ser conservadores. Y yo creo que el 2023 ha sido un año de ser conservador en general, riguroso y cauto. ¿Y habéis notado la tendencia que se ha comentado mucho y por la que también pregunta Gonzalo, que es una personalización mayor de los proyectos llave en mano, hacer un proyecto ad hoc para un determinado tipo de inquilinos, de ocupantes, ¿no? Casi esa experiencia personal del futuro usuario? Sí, totalmente. Bueno, en el mundo residencial nosotros llevamos muchos años hablando con los promotores, sobre todo en España, sobre ¿por qué es diferente diseñar un proyecto para el alquiler que no para la venta? Porque solía ser el caso que los promotores siempre querían promover para vender y solamente dedicaban esos proyectos al alquiler cuando no lo podían vender. Y claro, muchas veces decían, bueno, es que esto no funciona, es que tenéis que cambiarlo, ¿no? Y eso, aunque es verdad que ha cambiado mucho, pero sí que sigue siendo, o sea, para nosotros es fundamental. El diseño del activo es fundamental. E incluso en los llaves en mano le dedicamos muchos meses a refinar el proyecto
a lo que nosotros creemos que tiene sentido para el público al que va dirigido, para la zona en la que está, para el coste o la renta a la que debemos aspirar. Todo eso al final se traduce en el diseño, y el diseño, si está mal hecho, te va a condicionar un montón de cosas, desde la operativa, desde los costes, hasta el atractivo del activo para el usuario, ¿no? Pero incluso aunque, digamos, lo consigo alquilar, al final va a repercutir en unos costes mayores, y tú lo sabes bien que el residencial es un negocio de mucho menudeo. Sí, tiene que estar muy afinado. Tienes que estar muy... Y claro, eso son materiales, es diseño, configuración, ¿no? ¿Y qué retos os planteáis para el 24-25? Bueno, yo creo que el reto para nosotros es seguir dando retornos superiores al riesgo, ¿no? O sea, yo creo que nosotros, y esto no es por ser españoles, ¿no? Pero sí que siempre hemos sido un gestor que le tenemos que ofrecer algo diferente a los inversores, ¿no? Porque ellos ya pueden invertir en Blackstone, o sea, que hay gente enorme, listísima. Entonces, en Azora lo que queremos es seguir jugando ese papel de que que los grandes inversores nos tengan en cuenta porque les aportamos algo, ¿no? ¿Y qué les aportamos? Primero, cómo nos vemos, ¿no? Bueno, pues tenemos que ser cada vez más internacionales, pero no en todas partes. Vamos a elegir los países, y vamos a elegir los países, primero, aquellos países donde tenemos ya mucha experiencia y la inversión hotelera nos la ha dado en determinadas geografías, y segundo, aquellos países donde las tipologías de activos, donde tenemos esa competencia importante en cuanto a la parte operativa, tengan una necesidad y haya un futuro, ¿no? Residencias para estudiantes, residencia en alquiler. ¿Cuáles son los países donde va a seguir habiendo mucho interés en la inversión o falta producto, ¿no? Y así es como vamos a elegir un poco cómo seguimos creciendo, ¿no? Nosotros queremos seguir creciendo y tenemos un plan para duplicar nuestros activos bajo gestión, que están ya casi en 9 billones, pues en 5 años, ¿no? Y tenemos un equipo fantástico de gente joven, aparte de gente más mayor. Y bueno, yo creo que lo que queremos es que vean la oportunidad que tenemos. Y de verdad, Gemma, que es que la oportunidad es enorme, ¿no? Y fíjate que en un nuevo entorno de tipos de interés que nosotros creemos que no van a volver a ser cero para nada, pues el mundo inmobiliario se tiene que reinventar un poco, ¿no? Entonces van a ser unos años interesantes, donde como categoría de activo cada vez va a haber más alternativas. Ya no solo de renta fija, sino de infraestructura, en fin, hay muchas cosas que están ocurriendo que nos va a hacer replantearnos verdaderamente, oye, ¿tiene sentido en el contexto de riesgo-retorno, tiene sentido esto que estoy ofreciendo o no? ¿Que estoy haciendo o no, no? Y Cristina Fernández Hoyo de Ecovivio nos pregunta o te pregunta qué TIR mínima, sabiendo que no tienes una bola de cristal y que al final lo que creo que quizás nos puedes dar es una orientación de tendencias, pero ¿qué TIR mínima crees que se va a buscar en el entorno actual, que es complicado, por parte de los distintos inversores, ¿no? Tanto Core Plus, Valuated, oportunistas? Sí, efectivamente, Cristina, si tuviese la bola de cristal, no, a lo mejor no estaría aquí sentada, pero no. Es decir, yo lo que sí estoy empezando a ver, ¿no? y es un poco, está empezando a haber un consenso sobre dónde se van a estabilizar los tipos de interés, ¿no? Yo creo que la cuestión es cuándo van a empezar a bajar, si subirán un poco más antes de volver a bajar, pero yo creo que la tendencia es, primero, la inflación está más o menos controlada, aunque hay muchas tensiones inflacionistas relacionadas sobre todo con temas geopolíticos y de disrupción de la cadena de suministro, que pueden ser importantes, pero en cuanto se refiere al consumo y a las economías, la inflación está más controlada y por lo tanto los tipos de interés se deberían estabilizar entre el 2,5% y el 4%, ¿no? Al final, cada vez que hacemos una inversión tenemos que hacer una hipótesis de todo esto, ¿no? Y sin duda el mundo inmobiliario tiene que generar una prima sobre el retorno sin riesgo, ¿no? El risk-free rate, ¿no? Con lo cual, bueno, pues
va a estar relacionado con cuál sea el entorno, yo creo, a largo plazo de tipos de interés. Y lo otro que creo, volviendo al punto operativo, es que cada vez más el mundo inmobiliario va a tener que ofrecer o asumir más riesgo operativo, porque eso va a ser una fuente de valor, o debería ser una fuente de valor adicional, ¿no? Porque esa es la manera en la que vamos a batir la renta fija. Solo a base de un alquiler tiene sus méritos, cuidado, y depende de dónde sea, pues seguirá siendo un sitio maravilloso y un activo maravilloso, pero esa parte va a ser más difícil, ¿no? O sea, el core cada vez va a ser más pequeño, quiere decir, cada vez va a haber menos activos a los que solamente el inversor vaya por decir estoy en un sitio, una localización excelente y me creo que va a haber una revalorización a largo plazo y una subida de rentas. Eso cada vez va a ser más pequeño, con lo cual el resto de los inversores van a tener que generar rentabilidad mucho más a base de tomar riesgo operativo, ¿no? Porque al final vas a tener que batir las alternativas. Sí, lo que siempre se ha hecho en el negocio hotelero, ¿no? Que era no solo el negocio inmobiliario, sino el propio negocio en sí que llevaba asociado. Rodrigo Martínez, quien conoces bien también, que es consultor y profesor del programa de Real Estate and Hospitality, nos pregunta cómo estáis incluyendo en vuestros procesos de valoración criterios de ESG. Yo te diría dos cosas. Le hemos dado por ahora más importancia a la parte de riesgos, ¿no? Es decir, cuando estamos comprando activos, qué riesgos tenemos de transición, y eso normalmente te lleva a que si el activo no es muy eficiente, somos conscientes de que ahí hay un CAPEX, hay un coste, ¿no? Nos hemos fijado más en esa parte de riesgos porque al final el tema de la sostenibilidad tiene que generar valor. Es decir, nosotros como Azora tenemos un ADN muy profundo de responsabilidad social, sobre todo por haber sido y ser grandes inversores en residencial y además en residencial asequible, pero tenemos claro que solamente va a tener sentido mejorar activos desde un punto de vista energético o de salud y bienestar cuando esa inversión adicional esté generando un retorno suficiente. Porque si no, esos activos tendrán que bajar de valor hasta que esa ecuación funcione. Entonces, estamos convencidos de que los activos que van a generar interés y que van a tener liquidez y van a ser líquidos son aquellos que sean eficientes desde un punto de vista energético y eficientes desde un punto de vista de diseño. O sea, ya no es solo la parte medioambiental o la parte de consumos, ¿no? y de coste, sino la parte de que se adapten a las necesidades y cómo ha cambiado el uso tanto de la vivienda como de la oficina y nuevos usos, ¿no? Lo que hablabas tú antes y me preguntabas, es que la vivienda para la tercera edad no la puedes diseñar igual que una vivienda para jóvenes o que una vivienda para una familia, ¿no? Entonces la sostenibilidad es fundamental, pero la sostenibilidad tiene que ser compatible con la rentabilidad, porque si no, ahí es donde... Sí, con criterios que hoy en día yo creo que marcan tendencia y que todos perseguimos, que son de well-being, de más allá de esa eficiencia energética o medioambiental. Pilar Marcos, de Run Real Estate, pregunta dónde invertirías si tuvieras 100 millones ahora mismo dentro del sector hospitality y también dentro del sector alternativo, ¿qué parte? Y me gustaría, esto ya es de mi propia cosecha, que quizás te lo imaginaras más como fuera Azora, Cristina, ¿qué haría? Dentro del sector hospitality, ¿dónde invertiría? Y dentro alternativo lo mismo. Pues al final no tengo una visión diferente a la de Azora, ¿no? O sea, a lo mejor en términos de escala, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que hay por ejemplo, el mundo hotelero nos encanta todo lo que es el turismo vacacional de proximidad, ¿no? O sea, yo creo que el COVID nos ha cambiado mucho, o sea, mucho más de lo que... O sea, no era solo quitarse la mascarilla y ya vuelta a la normalidad, ¿no? Y nos ha cambiado fundamentalmente en muchas cosas, ¿no? Y yo creo que una es la manera de viajar y de irnos de vacaciones, ¿no? Entonces yo creo que
El COVID primero nos ha hecho ser improvisar más las vacaciones, nos ha hecho no tener también más conciencia sobre los desplazamientos, ¿no? Y esto está más relacionado con la sostenibilidad, ¿no? Y luego también nos ha hecho a lo mejor más prudentes, y esto está más relacionado con el ciclo, ¿no? A la hora de gastar, ¿no? Entonces yo creo que el concepto de que la vacación es solo irse a la playa, eso ha cambiado mucho desde el COVID. Y a nosotros nos encantaría, y estamos haciéndolo activamente, tener más activos que permitan a la gente conducir desde su lugar de trabajo y a lo mejor en 3 o 4 horas estar en su sitio de vacaciones, que no tener que reservar un vuelo o irse a un sitio, que lo seguiremos todos haciendo, ¿no? Esa es un área que nos encanta y estamos cada vez invirtiendo más. Y dentro del mundo de alternativos, pues yo creo que la vivienda flexible, la vivienda para jóvenes, lo veo clarísimo que ahí hay muchas cosas interesantes que están pasando, ¿no? Desde el diseño hasta el compartir muchas más zonas comunes, hasta la manera en la que accedes a la vivienda, ¿no? Me encantan algunos modelos que he visto en Reino Unido, en Estados Unidos, donde parte de tu renta te permitirá en el futuro, si quieres, comprar la casa. Y ahí vuelvo un poco a mi mundo de los derivados y financieros, ¿no? Y me encanta imaginarme quién se está beneficiando de la subida del precio, de los riesgos, ¿no? Y yo creo que ahí hay muchas cosas que ya se están empezando a hacer en Europa, ¿no? Bueno, y el Help to Buy que se hizo en UK tan exitosamente y que aquí estamos empezando a hacer programas. Esos programas dependen mucho de la ayuda del Estado. Y como siempre la ayuda del Estado tiene que ser limitada porque al final todo sale de los mismos bolsillos, de los nuestros, pues yo creo que hay encontrar formas en las que encontramos una fórmula que hay un inversor interesado en hacerlo y que va a ayudar a la gente joven a acceder a la vivienda. A mí me parece que es un tema que me encanta y bueno, que todo lo que sea vivienda flexible y para jóvenes o nuevas familias me encanta y ahí vamos a hacer cosas desde Azora y ojalá pudiese yo también hacer más. Nada, las veremos. Y para ir cerrando, Cristina, recomendaciones que te pedimos. ¿Qué 3 libros crees que cualquier profesional inmobiliario debería leer? ¿Pueden ser inmobiliarios o no inmobiliarios? Bueno, inmobiliario no te voy a decir ninguno porque seguro que hay gente más cualificada que yo, ¿no? Pero a mí libros que me parecen hoy muy relevantes, ¿no? Que cualquiera que los lea, porque no son tan nuevos, pero cualquiera que los lea, por ejemplo, hay uno que me encanta de Taleb Nabib, o Nassim Taleb, que se llama Antifrágil, ¿no? Y ese libro me encanta porque ese libro lo que dice, o qué es la antifragilidad, ¿no? La antifragilidad es cuando un sistema, y el mejor ejemplo es el sistema inmunológico, cuanto más le atacas, más fuerte se vuelve, ¿no? Y yo creo que el mundo en el que estamos tenemos que desarrollar un poco esa capacidad de... Cada vez tenemos más incertidumbres, cada vez hay más cosas que pueden ocurrir. Es que lo estamos viendo. O sea, ¿quién nos iba a decir que va a haber guerra en Europa, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Entonces, Antifrágil se lo recomiendo a todo el mundo. Porque es un libro muy inteligente y al final es entretenidísimo, pero destilas un poco de qué va el concepto y creo que es algo que nos hace muchísima falta, porque es un poco como hablando de ciberseguridad, alguien me decía, mira Cristina, el dinero no hay que gastarlo en bloquear el ataque, porque es imposible, te van a atacar, hay que gastarlo en detectar cuando ya te han atacado y responderlo más rápido. Y dije, ¿sabes? Pues este libro te da muchas cosas de esas, ¿no? Y luego, por no enrollarme más, el otro libro que a mí me parece fundamental leer hoy, bueno, tenía 2, pero bueno, el otro se llama Prisioneros de la Geografía. Prisoners of Geography de Tim Marshall. Es fundamental para entender por qué está pasando en China lo que está pasando. O sea, es un libro que lo que te explica es por qué la historia de los países viene tan afectada por sus fronteras geográficas. Es apasionante.
Es apasionante, además muy fácil de leer porque hay un capítulo sobre Europa, otro sobre China, otro sobre... Y luego el último se llama La rebelión del Atlas. No sé si lo has leído. No, de Ayn Rand. Y La rebelión del Atlas, eso va más a otro tema que también me preocupa un poco, ¿no? Y es cómo estamos poniendo en cuestión un poco el mundo de la meritocracia, el mundo del esfuerzo, y viviendo en estados que cada vez nos cobran más impuestos, que cada vez nos regulan más y donde cada vez la movilidad social, desgraciadamente, es más difícil, ¿no? Y este libro, bueno, pues es un libro antiguo, pero se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea, porque al final, bueno, es una historia de cómo una sociedad acaba expulsando a sus emprendedores. Tiene un tinte un poquito más político, ya no, los que me conocéis ya sabéis que yo no tengo ningún problema en decir que cada vez soy más de derechas, según me hago más mayor, con lo cual tengo cero problemas. Y ese libro yo creo que va a algo que estamos viendo en muchos países y en muchas sociedades, y lo recomiendo también. Tomo nota. ¿Y algún podcast o algún creador de contenido o referente que veas interesante seguir? La verdad que no tengo tiempo, ¿no? Leo mucho. Ahora tengo sobre la mesa varios libros relacionados con el tema de la inteligencia artificial. Yo creo de todos. Sí, y un poco las implicaciones que puede tener. Y entonces podcast, pues no escucho. Quizás el único que escucho es el del Economist, porque el Economist es una publicación que para mí la diferencia con otras es que en general, aunque tiene una línea editorial, ¿no?, que puedes estar de acuerdo o no, pero los temas los trata con terceros expertos, ¿no? Sí. Entonces, cuando de pronto es más que las noticias, lo que te hace es de pronto analizar una temática, algo que ha ocurrido, y bueno, y tiene tal cantidad de gente distinta y que profundiza habla, más, ¿no? Eso es, profundiza, te da un poco una opinión, que como digo, puedes estar de acuerdo o no, pero es que no oigo más podcasts. A veces me mandan TED Talks y cosas así y las escucho, pero fíjate, hay tanta información. Hay que depurar. Que hay que depurar, y lo comentábamos antes, y a veces tenemos esa sensación de FOMO, ¿no?, de fear of missing out, de que lo tienes que leer todo, y es que es imposible. Entonces hay que elegir, y a veces seguro que me perderé cosas magníficas de los podcasts, pero bueno, a mí me gusta el del Economist, y luego leer, ¿no? Pues muchísimas gracias, Cristina, pero antes de despedirnos me gustaría que nos recomendaras a quién invitar a este sofá, una persona que tú creas que es referente y que nos puede aportar. Pues mira, te voy a sugerir una persona que para mí es de las personas que más sabe del mundo inmobiliario, y que además pues es un poco como tú, ¿no? Es decir, que sabe mucho del mundo inmobiliario, pero tiene una mente financiera también muy buena. Entonces esa combinación, que tú también la tienes, es muy raro, ¿eh? Es muy rara, no es evidente. Y es Emilio Colomina, porque además creo que Emilio tiene pues uno de los mejores portfolios inmobiliarios que hay. Ahora mismo está haciendo una de los activos más maravillosos que vamos a tener en Madrid. Y que además es diferenciador para una zona por completo. Sí, y yo creo que Emilio ha tenido una carrera apasionante y nunca habla de él, con lo cual me encantaría que le invitases aquí para que nos contase más cosas sobre su carrera. Pues tomamos nota y intentaremos que acepte nuestra invitación. Muchísimas gracias, Cristina, por tu tiempo, por tu generosidad, como siempre con el club, conmigo, y por compartir este rato con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Un placer.